En Quintanar de la Sierra, como en muchos lugares de España, las mujeres son tradicionalmente quienes se encargan de preparar los productos de la matanza del cerdo. Los intestinos sirven de fundas y en ellos se embuten las carnes del cerdo. Deben estar bien limpios, por lo que las mujeres los lavan minuciosamente en la corriente de agua. Entre los ingredientes de las morcillas de Burgos, el pan es uno fundamental. Las mujeres, sentadas en torno a una gamella, van desmigajando y troceando los panes. El pan, que es lo principal, ¿no? Sin el pan no se hace nada. Luego se les echa la manteca para calarlas un poco, el azúcar, la canela, los anises y luego ya lo último yo creo que es la sangre del animal, ¿no? Esto se tiene que cortar de víspera, ¿no? Para hacer las morcillas mañana, porque tiene que estar... Hay que dejarlas esta noche que estén en remojo un poco, hasta mañana. Esto es que antiguamente se hacía con la garlopa y salía la hoja, o sea, el pan salía igual que lo que está ahí con el cuchillo. Lo que pasa es que esta ya es viejita, la pobre, sale viga. A los cortes de las hogazas de pan le siguen los preparativos del resto de ingredientes. La manteca es de cerdo y ahora se hace y se cuela en ese puchero para luego echarlo en lo de las morcillas, en la masa que se hace para las morcillas. Para 6 hogazas se le echan 3 kilos de azúcar y luego la canela pues a gusto de... se prueba y si está bien pues vale. Luego la manteca igual. Se echa la que admite el pan con un poquito de agua y nada más. Echando. A ver, hijas. Pues es la manteca que se está friendo y cuando empieza a dorarse se cuela con la grasa, se hacen las morcillas y con las chichorras, que es lo que está en la cazuela segunda, pues se hacen las roscas. La manteca se sofríe en abundante aceite para que éste empape con su sabor la masa de ingredientes. Están ya hechas y ahora vamos a colarlas. Estas son las chichorras que serán para las roscas. Y lo que aquí se ha colado, la manteca, que será para las morcillas. Bueno, pues aquí ya hemos hecho las sopas para las morcillas y ahora hay que echarles un poco de agua para que se vayan calando un poco el pan. Bueno, pues ahora hay que dejarles 4 o 5 horas en reposo para que el pan se vaya calando. Y una vez ya de calado el pan, pues es cuando ya se le echa todos los ingredientes. Ahora vamos a echar los ingredientes para las morcillas de azúcar. Primero echamos el azúcar. Ahora echamos la canela. Ahora echamos los anises. Bueno, y ahora echamos un poco de sangre para empezarlo a adobar. Manteca para echar un poco. Pues estoy atando las tripas para hacer las morcillas. Se ata la tripa por la parte que queda fuera y luego al tiempo de lavarlas se le da la vuelta y entonces ya luego se puede hacer la morcilla y se ata luego el otro extremo. Cuando ya se ha metido el mondongo se ata el otro extremo y se ponen a cocer. Pues estamos echando el mondongo aquí en la máquina para hacer las morcillas. El aparejo que utilizan las mujeres para hacer las morcillas es una embutidora o mondonguera de mano, con un sencillo pero eficaz mecanismo de presión.
Las tripas con que enfundan la masa han estado a remojo en sal, lo que refuerza su textura e impide que se rompan con facilidad. Ahora se van a cocer las morcillas. Entonces, antes de echarlas, se echa una moneda de cobre, de las de antes, 10 céntimos que llamaban. Ahora se coge la jarra, se echa un poquito de agua para que deje de hervir. Tras echar un poco de agua fría para rebajar la temperatura del caldero, se van introduciendo las morcillas, marcando con la primera una señal de la cruz, a fin de que la cocción se desarrolle sin contrariedad. Bueno, se pinchan ahora cuando empiezan a subir para que no se rompan. Y sale el aire que tiene, claro. Yo creo que están todas ya. Esto es una hoja de berza que se pasa por aquí así, por encima del agua, para quitar el pavor y la espuma, para ver si suben bien las morcillas. Como no se han roto hasta la fecha, pues todas se ven arriba. Si se rompe, pues no se ve ninguna, porque caen abajo al fondo. Ahora se echan aquí encima de este saco, se van echando todas ahí y se tapan con otro saco para que suden. Y ese sudado es con el fin de que, para que se repasen bien por si acaso no están bien cocidas. Hay que tratarlas con mimo. Aquí ya no hay más, ya están cocidas. Bueno, pues ahora le echo este saco para taparlas y que suden hasta mañana. Y ya para mañana se pueden comer. El objetivo de cubrir las morcillas es que reposen y terminen de cocerse con el propio vapor. Pan, manteca, azúcar, canela, anises y la sangre del cerdo son los ingredientes que dan a las morcillas de Burgos un sabor delicioso. Un producto típico de la tradición más enraizada en la cultura popular de Quintanar de la Sierra, a la que sus vecinos se entregan con gusto cada año, durante los meses invernales. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.